Hola a todos, soy Andrés Marinkovic, soy el CTO de Fintual y hoy día les voy a hablar del maravilloso monolito. No sé si los que me están escuchando, no, todavía no, esperen. Ahora los que me están escuchando se pueden levantar la mano, por favor, para cachar. Ya, bacán. No sé si se mezclaron con lo otro. Es complicado esto de como tener tres tracks paralelos. Chuta, perdí mi... Ay, sí, perdón. Como tener tres tracks paralelos, como que... No sé si están riendo de mis tallas o no, pero les pido que se rían harto, cosa de que los otros piensen que mi presentación está buena, ¿ya? Cuando hice una presentación de monolito, como que supuse que esta iba a ser la reacción de las personas. Como, ¿cómo puedes decir que el monolito es algo maravilloso si es que es algo que a todos nos han enseñado siempre que es tan malo? Pero yo en verdad pienso que es maravilloso. Y de hecho estoy dispuesto a defender esa postura. Así que... Y les quiero explicar un poco por qué pienso esto y cuáles son las ventajas del monolito y en qué casos conviene usarlo y en qué casos no. Cuando hablamos de monolito, yo no sé quién fue el genio que les puso el nombre, pero es un muy buen nombre porque da una imagen de algo muy perverso. Acá hay otro monolito, no sé si lo reconocen, pero da la imagen de algo muy perverso, algo que queremos evitar. O quizás como un monstruo mitológico que tenemos que destruir, así como, oh, entré a trabajar en una empresa donde tiene un monolito, tengo que echármelo. Y quizás en verdad no es un monstruo, es un molino nomás inofensivo y que incluso útil. Puta madre. Perdón. Una vez me retaba en una presentación porque dije mucho garabato, así que ahora trato de no decir garabato. Pero ese fue en serio, se me salió. Un Moai también es un monolito. Si es que uno va como a la definición más estricta de monolito. Mono, que no significa mono, sino que significa uno. Y lito, que significa piedra. Y los Moai se construían en una piedra, entonces eran un monolito. Y debe haber sido peluísimo moverlo. Todavía no se han puesto de acuerdo los expertos de cómo los movían, pero estoy seguro que debe haber sido dificilísimo. Y eso es un poco como la connotación que tiene el nombre monolito, como algo que es difícil de trabajar, algo gigante, que me cuesta moverlo y que va a ser un cacho. De hecho, hace un año hubo una charla que era como un poco competencia esta, así que no voy a decir, o sea, una conferencia, perdón, que era competencia esta, que no voy a decir el nombre, que tenía esta charla, cómo implementar microservicios y no volverse monolítico. Como con la suposición de que volverse monolítico es algo malo, como que chuta, no me quiero convertir en un Moai. Y obviamente la alternativa a los monolitos son los microservicios. Esto que suena tan bien, que son como distintas aplicaciones modulares, súper bien encapsuladas, que se comunican entre sí y que toda esta constelación de aplicaciones es realmente la que termina resolviendo mi problema. Y monolito lo vamos a definir, por el contrario, como una sola aplicación que hace todo. Maneja todos los requests y tiene un solo deploy. Entonces, es una monoaplicación con una única base de datos, o sea, MonoDB, y con un único repo, monorepo. Eso es lo que yo entiendo por monolito en esta charla. Y en verdad, la razón por la que es bacán los microservicios, es porque esta promesa de modularidad, esta promesa como de que yo puedo cambiar el componente y modificarlos paralelamente sin modificar toda la... ¿Qué está pasando? Sin modificar toda la aplicación. Y al igual que el celular modular, la promesa de los microservicios es bacán. Pero el celular que finalmente terminó revolucionando la industria fue el iPhone, que era súper monolítico, porque tenía una sola pantalla, tenía un solo hardware y por lo tanto el software era mucho más simple. Y por eso fue que pudo salir tan rápido al mercado y ser el que revolucionó esa industria. Cuando partimos Fintual, no se nos ocurrió hacerlo con monolito, sino que se nos ocurrió hacer al tiro dos microservicios. Ya les voy a explicar lo que hace Fintual para los que no saben. Y este fue el primer pull request que hicimos de Fintual hace 3 años. Bueno, Fintual básicamente lo que queríamos hacer en ese entonces y terminamos haciendo, después de harto tiempo, era una aplicación simple para poder ahorrar en forma online. Entonces la idea es que uno conteste unas preguntas sin tener experiencia invirtiendo y dado cuántos años quieres invertir y en qué nivel de riesgo, nosotros te decimos cómo invertir tus cosas. Estos son fondos que se nos ocurrieron a nosotros, Moderate Pitt por Brad Pitt y Risky Norris, obviamente por Chuck Norris. Y la idea era que fuera muy simple, que uno no tuviera que tomar muchas decisiones, sino que las decisiones de inversiones las tomábamos nosotros a partir de lo que tú contestaste en las preguntas. Y entonces, cuando queríamos partir esto, nosotros no queríamos manejar nosotros los fondos. Lo que queríamos hacer era asociarnos con alguna institución financiera tradicional que fuera ella la que manejara nuestros fondos. Y eso es como más o menos para que entiendan el principio del estado del desarrollo de Fintual cuando partimos. Ni siquiera sabíamos cómo íbamos a hacer las inversiones por detrás. Simplemente sabíamos
que teníamos que hacer este onboarding que estábamos desarrollando, pero todavía no entendíamos muy bien cómo íbamos a llevar eso a la realidad. Y aún así, en ese entonces ya habíamos tomado la decisión de tener microservicios, cuando en verdad no entendíamos nada de nuestra aplicación. Y al final lo que hicimos fue hacer nuestros propios fondos. Dijimos, váyanse a la punta del cerro todas las instituciones financieras, perdón, las que están acá, y vamos a hacer nuestros propios fondos porque es lo único que funciona para nosotros. Y entonces Fintual fue, como les decía antes, 2 microservicios. Y la razón por la que yo hice microservicios en ese entonces era porque era un poco como la Urraca. No sé si han leído un blog de Jeff Atwood sobre los desarrolladores de Urraca, que son los que buscan como todas las cosas nuevas y novedosas sin entender mucho su valor y sus costos. Entonces sonaba súper cool esto de los microservicios, como que es un mundo súper feliz, es todo modular, es como lo que decía antes del celular modular, que yo puedo cambiarle la cámara cuando necesito cambiárselo o la batería. Y por eso decimos, vamos a hacer un microservicio. Y ahora les voy a explicar un poco de inversiones, muy poquito, muy rápido, para que entiendan qué fue lo que decidimos dejar separado, ¿ya? Entonces, cuando una persona va a invertir, imaginemos que soy yo que voy a invertir, quiero meter plata a mi portafolio que lo representa acá como un cuadrado. Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. Uno invierte en cosas que pueden ser fondos, por ejemplo, como los que hicimos nosotros, o acciones, pero siempre uno compra una cierta cantidad de cuotas o de acciones o de pedacitos de esos fondos. Entonces imaginémonos que yo quiero invertir en Facebook y voy a comprar 2 acciones de Facebook. Entonces yo voy a tener en mi portafolio 2 acciones de Facebook, que esas se valorizan todos los días. Por ejemplo, hoy día valen 2 lucas, por decir cualquier cosa. Entonces cuando yo parto, yo no tengo acciones, yo tengo plata, la meto a mi portafolio y se convierte en 2 acciones de Facebook y ya no tengo plata. Y ese día esas acciones valen 2 lucas, por lo tanto mi portafolio en total vale 4 lucas. Pero al día siguiente podrían valer 2.100 y por lo tanto ahora mi portafolio vale 4.200. Al día siguiente puede bajar un poquito y así puede ir variando en el tiempo, y en algún minuto yo decido sacar esa plata y tengo las 4.600. Entonces necesitáis tener para varios activos financieros o inversiones un valor diario. Eso es lo que uno necesita saber. Normalmente, ¿de dónde uno saca estos valores? Uno los saca ya sea de APIs REST o cuando no tiene mucha suerte, tiene que scrapearlo. Entonces se nos ocurrió que todo esto de scrapers y lo que leyera estas APIs REST fuera un servicio aparte, que le pusimos Fintual Ticker al repo, y que ese fuera el que scrapeara y presentara mediante una API estos valores diarios al resto de la aplicación que le pusimos Fintual Rails. Y le pusimos Ticker porque Ticker representa, son estas pantallas que tienen como en la bolsa donde representan los valores de las acciones todos los días. Y la otra aplicación se llamaba Fintual Rails, aunque en verdad las dos estaban en Rails, pero le pusimos así para distinguirla. Entonces, finalmente Fintual Rails era la que tenía el portfolio de las personas, le preguntaba a Fintual Ticker cuánto valían las cosas y se las presentaba a las personas. Ahora, eso sonaba como una muy buena idea. Yo por lo menos sentía eso y sonaba muy bien y sonaban como que eran 2 cosas muy independientes, así que todo iba a funcionar muy bien. Pero rápidamente se empezó a enredar la cosa y empezamos a tener problemas. El primer problema era que la independencia que pensaba que íbamos a tener en verdad no fue tan cierto. Por ejemplo, nos pasó que uno cuando modela, teníamos que modelar el hecho de Facebook, de que exista la acción de Facebook y que yo quiero comprarla. Entonces, eso lo modelábamos como, ahí va a volver, como un asset, un modelo que se llama asset, que no es asset computing, sino que es asset financiero, un activo financiero. Y era un modelo que teníamos en nuestra base de datos. Pero el problema era que asset tenía que estar en los 2 lados. Tenía que estar en Fintual Ticker, porque yo tenía que saber a qué calcularle los precios y desde dónde consultarlo. Y asociar esos precios que me iba bajando todos los días a algún modelo. Pero además tenía que asociarlo en Fintual Rails, porque por ejemplo tenía que asociarlo con las acciones que iba comprando. Tenían que ser del tipo Facebook, por ejemplo, y eso era un asset en mi modelo que tenía que asociar. Y también tenía que mostrarlos de cierta forma, con cierto nombre, y eso también tenía que guardarlo en mi base de datos. O con un color, por ejemplo, en este gráfico, y eso también quería guardarlo de cierta forma en mi base de datos. Entonces, tenía el problema que no tenía dónde poner el activo asset. Una alternativa era ponerlo solo en Fintual Ticker y tener todos estos atributos ahí, pero ahí como que perdí un poco la gracia de que Fintual Ticker fuera solo de precios. O podía tener 2 modelos, pero tenía que sincronizarlo, lo cual también era un cacho. Y estos scrapers que corrían independientes en verdad no eran tan independientes, la lógica no era tan independiente. Entonces yo a veces tenía que, por ejemplo, agregar un nuevo tipo de activo y por lo tanto scrapear una nueva página
y eso implicaba hacer pull request en 2 lados distintos y sincronizarlo cuando los pasara a producción. O quería que los workers se sincronizaran, por ejemplo, que cuando terminaran de correr los workers de sacar los precios, se revalorizaran mi activo acá, y eso también tenía que sincronizarlo y era un cacho. Y al final estaba todo enredado, no era tan simple como llegar y separar la lógica nomás. El otro problema que teníamos era de sincronización. Tenía 2 apps que tenía que sincronizar, su paso a producción y todo, en verdad. Sus bases de datos tenían que tener datos consistentes. Cada vez que hacía un deploy y que tocara las 2 cosas tenía que preocuparme, y me pasaba harto porque estaba todo mezclado, tenía que preocuparme de que se hiciera al mismo tiempo. Y finalmente tenía como este contrato, esta API entre medio, que era como un contrato con el diablo, del cual no podía zafarme. Entonces, yo tenía que respetar esa API, tenía que estar preocupado siempre de no romperla. Y eso hacía que todo mi código fuera un poquito más rígido. Una vez traté de, o sea, como que dejaba de hacer refactors que eran interesantes y útiles, porque me daba miedo modificar esta API o cambiar cosas en los 2 lados. Y una vez me pasó que hice un cambio en FinToolTicker, que supuestamente solo afectaba a FinToolTicker, pero sin querer modifiqué la forma en que se llamaba la URL. Entonces, probé FinToolTicker, llamé a la API, funcionó súper bien, pero cuando lo pasé a producción me eché FinToolRails porque ya no funcionaba. Porque ya no podía llamar y como que se caía al formar el parámetro, lo formaba de la forma antigua y por lo tanto no funcionaba. Entonces mi app se empezó a volver muy frágil. Y era todo complicado. Entonces yo sé que los monolitos tienen ciertos problemas. Por ejemplo, que no es modular y que es más difícil razonar sobre partes independientes porque está todo mezclado. Y también que la base de datos empieza a crecer y se empieza a volver esta cuestión gigante que es difícil de respaldar y difícil de migrar y todo. Pero eso no significa que los microservicios no tengan problemas tampoco. Y que a veces son problemas mucho más grandes. Acá hay un ejemplo de, el desarrollador cool que va a matar el monolito y trae los microservicios y rápidamente le empiezan a aparecer problemas con los microservicios, se empiezan a pelear. Porque es una arquitectura distribuida que trae miles de problemas. Fragilidad, conectividad, sincronización, timeouts, duplicación de código, la trazabilidad se vuelve mucho más difícil, complejidad, errores de HTTP que tenéis que manejar. Y ahí me acordé de Kiss, no de la banda, sino que de la filosofía Keep It Simple, Stupid. Yo era el estúpido, que estaba haciendo cosas demasiado complicadas y que no necesitaba, en verdad. Estaba metiéndome en un sistema distribuido que todavía no era necesario. Entonces dije, ¿para qué tengo esta cuestión? Matemos FinToolTicker. Mezclé los 2 repos, mezclé las 2 bases de datos y le di una muerte digna y limpia a FinToolTicker. Y volví al monolito, muerto de miedo, esperando a ver qué iba a pasar, todos los problemas que me iba a traer tener un monolito, y en verdad no pasó nada. Y ahí fue cuando me di cuenta que fue con una gran sensación de relajo, que en verdad todos estos problemas que tenía no eran tan ciertos, o sea, que imaginaba que iban a tener el monolito no eran tan ciertos, y resolví muchos problemas reales que tenía, de sincronización, de fragilidad, todos esos problemas se resolvieron muy rápido. Y ahí me di cuenta que en verdad estaba tratando de resolver problemas imaginarios con el monolito, o sea, con los microservicios, y que era mejor esperar a que me pasaran esos problemas para ponerme a resolverlos. Y preocuparme por mientras de resolver los reales problemas que tenía en el momento de la app, que principalmente eran que no sabía qué tenía que hacer ni cómo hacerlo en términos de negocio, no en términos tecnológicos todavía. Entonces FinToolTicker pasó al olvido, cuando llega un dev nuevo no sabe que existe, son como todos mis errores de la adolescencia, no se los cuento a nadie. Y tenemos un monolito en FinTool y me encanta. De hecho tengo un parrot, que es Monolith Parrot. Cada vez que alguien ataca el monolito le pongo eso como para hacerle un poco de bullying. Le digo monoservicio, en verdad, porque es como un mono buena onda que como que quiero... Monolito suena feo, suena despectivo, entonces monoservicio suena como más como una mascota buena onda que quiero cuidar y que funciona bien. Y esta es básicamente el stack de FinTool. Es una web app que le llegan requests y los consulta en una base de datos y escribe y consulta desde la base de datos. Y son workers que también interactúan en la misma base de datos. Todo en un solo repo en Rails. Y eso es todo. Se deploya en Heroku y funciona perfecto. Y no necesito más complejidad que eso. Así que sí, me volví monolítico y no fue malo. ¿Qué cosa nos permite el monolito? Simplicidad. Es como tener una pieza con pocas cosas. Es muy fácil de ordenar. Obviamente uno puede ordenar una pieza llena de cosas, pero se vuelve más complicado y hay que estar ordenándola cada rato. Una pieza con pocas cosas es muy fácil de ordenar. No hay ninguna ambigüedad. Cuando quiero poner algo sé que va en el monolito y punto. La base de datos es muy simple porque todo se hace a través de interacciones con la base de datos. Entonces, y además cuando quiero juntar cosas y hacer que sea más dry es muy fácil porque son migraciones sobre la base de datos nomás. Y eso me permite ir teniendo un código limpio cada vez que lo hago.
buscar en el repositorio, o sea, buscar es buscar en la carpeta del repositorio nomás. Entonces, por ejemplo, hace poco hicimos un cambio en que modificamos todo el storage desde S3 a Gcloud y fue muy fácil. Fue buscar nomás dónde estaba ocupando ese S3 y cambiarlo a Gcloud. Y al final es eso, es muy simple. Y todo lo que se ejecuta en mi app ya sea request web o workers. Entonces es muy fácil trazar exactamente todo lo que está pasando y entender todo el código a partir de ahí. Es como un directorio del código, los controllers y los jobs. Eso es todo lo que hace la app. También nos permite funcionar de forma ágil. Y esto es bien importante porque cuando uno está haciendo una startup, la agilidad al principio sobre todo es muy importante. Porque la tecnología no importa tanto, importa más encontrar y llegar a lo que se llama product market fit, que es que tu producto le sirva a la gente, que seas capaz de dárselo y que seas capaz de dárselo a un costo menor del que te cuesta a ti. Eso es lo que tienes que buscar. Y tenéis que encontrar ese modelo de negocio. Entonces no tiene mucho sentido preocuparse con un stack tecnológico complicado cuando todavía no sabéis si tu cuestión va a funcionar como negocio. En cambio, un monolito sirve perfecto como un MVP para partir. Y favorece uno de los principios de la agilidad, que es responder al cambio sobre seguir un plan. Porque los microservicios, desgraciadamente, requieren un plan más complicado para que esto funcione. Por ejemplo, hay que planificar las APIs, porque si uno no las planifica, queda con APIs malas como la que me pasó a mí, que tenía que estar modificando a cada rato y que no encapsulaban realmente las funcionalidades y que de alguna forma tenía que estar rompiendo a cada rato. Y el DevOps es maravilloso. Todas las personas que trabajan con el código están felices por eso, porque es muy fácil pasar su código a producción. Cuando llega un dev nuevo, lo único que tiene que hacer es bajarse el repo, hacer una copia de la base de datos, como un poquito más reducida que la de producción, pero muy simple, y después y levantar la aplicación en su computador. Eso es todo. Y cuando quiera hacer un cambio, es pasarlo a master y se deploya. Ahora, no quiero que piensen que estoy diciendo que los monolitos sirven siempre, porque en verdad no existen las balas de plata. Hay casos en que los monolitos no sirven, o como me gusta a mí decirlo también, solo un Sith habla de absolutos. ¿Ya? Obviamente los monolitos no sirven en todos los casos. Y un ejemplo que siempre doy, si es que quiero hacer un periférico en Linux, el controlador de un periférico en Linux, está bien usar C. Pero si quiero hacer una web app tan compleja como Fintual, imposible que lo hagan C. Porque es complicadísimo, o sea, me demoraría caleta en hacer cosas muy simples. Y he hablado un poco de los monolitos versus los microservicios, pero en verdad yo creo que sí son compatibles y pueden funcionar y ser amigos. En la medida en que uno parta con un monolito primero. Eso es lo que propone Martin Fowler. Este patrón de partir con un monolito, empezar a entender bien cómo funcionan y cómo interactúan las partes de tu aplicación, y a partir de eso empezar a extraer microservicios una vez que ya tu aplicación ha madurado y que ya has entendido cómo funciona. Tirarse a hacer un microservicio al tiro como lo hicimos nosotros fue un gran error. Y rápidamente nos encontramos con estos dragones y fue como no, chao, volvemos al monolito. Usted no está funcionando. Y Martin Fowler lo hizo, o sea, casi todos los casos que he escuchado de sistemas que parten desde cero con un monolito terminan con serios problemas. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, recién entendiendo los módulos de nuestro monolito para algún día quizás extraer un microservicio, pero de a poco y cuando en verdad sea un problema y una necesidad, no porque es bonito y porque es cool. Fintual cumplió 3 años en mayo de este año y todavía el monolito le queda perfecto. Somos 12 devs, que no es tanto, y la aplicación entera todavía cae en la mente de un desarrollador, o sea, se le puede explicar entera. Es una aplicación relativamente chica. El día en que eso ya no suceda, ya no tiene sentido tener un monolito, porque igual no se lo vaya a poder explicar a una persona. Y ahí tiene sentido empezar a dividir en partes que sí le puedes explicar a una persona y empezar a hacer equipos que trabajen en esas partes independientes. Y eso, ojo, que tampoco significa partir con un sistema distribuido al tiro. Uno puede empezar a modularizar su monolito de otra forma que no requieran toda la complejidad de sistemas distribuidos que sea a través de web. O sea, puede ser un mismo repo, una misma app que se instala, pero que tiene partes distintas y que interactúan en forma modular. Y en verdad, al final, la primera regla del sistema distribuido es trata de no tener un sistema distribuido a menos que sea imposible evitarlo. O sea, tenlo solo cuando sea imposible no tener un sistema distribuido porque tiene miles de problemas. No hay que hacer este cambio demasiado pronto como lo hicimos nosotros, ni hay que hacerlo demasiado tarde tampoco, porque si al final terminar con un monolito gigante, en verdad va a ser una roca que no vaya a poder mover. Entonces hay un punto intermedio, hay un sweet spot, pero ese generalmente es más tarde de lo que pensamos. Este es Shopify, que hace poco
O sea, hace como 2 años empezaron a romper su monolito, después de 8 años de tener un monolito. Pero ellos son 1000 devs, nosotros somos 12 en Fintual. ¿Dónde está el punto? No sé, porque todavía no ha llegado él, pero yo creo que está entre medio por ahí. Y obviamente también depende de tu aplicación y de qué tanto necesites un sistema distribuido por las cosas que haces. Así que todavía está ahí el monolito. Yo sé que algún día va a morir en Fintual y me va a dar pena, pero todavía está ahí. Así que en conclusión, para dejarles algo de esta charla, quiero que entiendan que el monolito no siempre es algo malo, a veces puede ser bonito y maravilloso. No somos ni Google ni Amazon, lamentablemente. Y eso significa que las cosas que les funcionan a ellos no nos funcionan a nosotros. Con un team de 12 devs no tiene sentido hacer lo mismo que hacen Google y Amazon, que tienen miles de devs. Y no hay que ponerse a resolver problemas imaginarios, sino que hay que resolver los problemas que uno en verdad tiene. Y si es que eso te llevan a hacer un microservicio, bacán, pero si no, no está bien hacerlo. Porque estos problemas imaginarios te van a distraer de tus problemas reales. Me estoy leyendo este libro que se llama Creativity Inc. Y ahí dicen algo que me hizo mucho sentido. Esta es como la historia de cuando hicieron Toy Story, que fue la primera película, largometraje, hecha 100% en un computador. Y ellos dijeron que cuando estaban haciendo la película se preocuparon de contar una buena historia, de hacer una buena película, y no dejar que lo que le vendiera la película fuera la tecnología. Y eso es lo mismo yo creo que aplica para nosotros. Como hay que preocuparse de hacer un gran producto, no de tener la mejor tecnología. Y obviamente esto nos cuesta a nosotros los devs porque nos encanta la tecnología y por eso estamos acá. Y nos gusta probar cosas nuevas. Y si no probáramos cosas nuevas nunca aprenderíamos nada. Entonces está bien probar cosas nuevas. Pero en la medida que eso empieza a afectar la calidad de tu producto, hay que evitarlo. Y por eso, para poder simplificar, es donde el monolito se vuelve una opción maravillosa. Muchas gracias. Yo no... Andrés, gracias por tu charla. Tengo varias preguntas, pero para asociarlas al contexto de este maravilloso DevFest, quería preguntarte si puedes explayarte un poco del stack tecnológico que usaste en Fintual respecto básicamente a la arquitectura limpia que presentó Yapo y la otra empresa allá, respecto a si usáis Viper o MVC o MMM. O sea, es Rails con MS como estándar de Rails. Es eso, básicamente. Perfecto. Tiene sí una diferencia, que es que tratamos de que los modelos y los controladores sean más o menos bien flacos y toda la lógica la ponemos en unas cosas que se llaman servicio y comando, básicamente, que son como funciones que uno puede llamar. Y eso nos permite tener cierta modularidad dentro de la aplicación Rails. En el fondo, cuando quería hacer una lógica nueva, creáis este comando, queda ahí en una carpeta de comandos y después lo llamáis desde otros lados. Ahora, para muchos comandos esa cuestión empieza a perder mucho sentido. Yo creo que estamos como por ahí en el punto en que ya quizás es hora de empezar a hacer algo más modular. Pero hasta ahora, para 12 devs y no sé cuántos miles de líneas de códigos tenemos, ha funcionado súper bien. Perfecto. La otra pregunta que tenía era, yo sé que estáis deployando en Heroku, tengo entendido. Sí, sí. Pero no recuerdo si eso responde a la arquitectura serverless o tenía instancias en Heroku. O sea, la pregunta es, al final tú estás diciendo no ops, por así decirlo, en Fintual. Solamente tienes tu grupo de 12 desarrolladores y dejas toda la infraestructura de Heroku. Sí, sí. Es muy así. O sea, obviamente yo puedo meterme, a veces tengo que hacer configuración en la arquitectura, ¿cachai? Porque tú de repente tengo que tener una dependencia de sistema que tengo que programarla, pero es lo de menos, ¿cachai? Como que pasa muy poco eso. En general, ya ocupando Heroku, tú podés como describir ciertos archivos que son poquitos, que te dicen ya cada vez que hago un deploy instancia la máquina de esta forma y te instancia una máquina y te la levanta. Entonces, sí, solamente una vez en la vida de Fintual me he tenido que meter a la consola de Linux de la máquina a debugger. Eso es como lo que... Esa era mi pregunta, porque muchas veces los que son un poquito más viejos comenzamos en el tema del desarrollo y empezamos a trabajar monolitos, o teníamos múltiples monolitos, que no silos tecnológicos, y que al final el gerenciamiento, la administración, y tenés que tener un administrador de sistema. Entonces quería preguntarte cómo tú luchas contra eso con tu monolito, que funciona bien.
pero si tiene alguna persona dedicada No, a la... o sea, trato de evitarlo. Perfecto. Al final soy yo, no sé, o tengo Ya. como alguien, pero que no es un trabajo full time, ¿cachai? Porque está todo automatizado y simplificado de formas que... ¿Sabes? Heroku por eso es una gran herramienta externa, porque no la tengo que hacer yo, alguien más me la hace, entonces ellos se preocupan de proveer la interfaz, ¿cachai? Y la última pregunta, ¿por qué me causó curiosidad, ¿por qué migraste de S3 a Google Storage? ¿Ah? Escuché que migraste de Ah, S3 a Google Storage. también es un poco la misma filosofía. Me pasaba que en S3 me complicaba mucho manejar los permisos y en Google Cloud era muy fácil porque además ya tengo los mails ahí, ¿cachai? Entonces era llegar y por eso tomé esa decisión. Perfecto, muchas gracias. Hola, Hola. gracias por la presentación. Invierto en Fintual, Ah, así que muy buen producto. gracias. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llega la app y dónde parte la inversión de las personas? Mi pregunta es como, ¿la app hace las inversiones, compra las cosas o llega a un punto donde un humano termina el ciclo? O sea, desgraciadamente uno no puede olvidarse del mundo real. Me encantaría poder hacerlo y que fuera todo, pero claro. eh, lo que nosotros hacemos es que manejamos toda la contabilidad de los fondos ponte tú, nosotros, dentro del stack. Eh, y tratamos de automatizar eso lo más posible. Al final, para nosotros lo más difícil y lo que más requiere automatización son que llegan muchas inversiones todos los días y esas hay que como que ordenarlas, manejarlas, asignárselas a las personas. Todo eso requiere mucha pega y si fuera una pega manual sería una pega de locos, porque en cada depósito que te llega tenéis que asignarlo y tenéis que... Una vez que eso ya está en el fondo, que básicamente se calcula y dice ya, llegó toda esta plata a esta cuenta corriente, ahora transfiérela a la cuenta del fondo. Eso lo hace un humano, pero es mucho más simple porque es un mail que le llega con el detalle de 3 fondos que tiene que transferir plata nomás, ¿cachai? Y cuando llega la plata del fondo también hay un humano que invierte y después le dice a nuestro sistema, compré tanto de esto para que nuestro sistema lo pueda valorizar todos los días sacando los precios, ¿cachai? Entonces, obviamente no podemos evitar el lado humano, pero tratamos de automatizar lo más que podamos. Y siempre vamos mejorando esto también. Gracias. Lo segundo, último, al ser una aplicación financiera o que trabaja con dinero, ¿ustedes tienen que los audita alguien o Sí. necesitan como exponer su código a No, instituciones? el código no, los procesos sí. La CMF, que es la ex SBC, Superintendencia de Valores y Seguros, ahora es la Comisión para el Mercado Financiero, al nosotros tener fondos, tenemos que reportarles la contabilidad de nuestros fondos todos los días. O sea, es básicamente decirles que la cuestión está ordenada, que la plata pertenece a las personas que nos depositaron y todo eso. Entonces ellos como que nos auditan nuestro proceso para ver que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que cuando tú nos depositas en el banco, tenemos un scraper que está viendo el root de ese depósito y te lo asigna y te lo crea en nuestro sistema, ¿cachai? Automáticamente. Entonces esas cosas a ellos les gustan porque significa que es todo bien auditable y todo bien ordenado. Como que no hay platas raras que de repente desaparecen. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Pero el código no te revisan. No te el reviso, es que server. no cachan tanto como para... Esa es la verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias.